¿Qué sabes realmente de las termitas? Probablemente solo piensas en ellas cuando te destruyen la casa, se comen tus paredes, tus sillas o tus muebles. Pero las termitas son más que eso. Las termitas construyen ecosistemas, reciclan. Así que quédate hoy un poco para aprender de la verdad de las termitas, qué hacen, qué tipos hay, cuáles son las que afectan tus hogares, pero también por qué son importantes. Hoy tendremos un experto en el tema, Nan Yao Su. Así que quédate para aprender un poco más qué consejos tiene para darnos. ¿Sabes en realidad qué son las termitas? Las termitas son insectos eusociales del orden Platodea, o sea que están más bien cerca de las cucarachas y lejos de las hormigas. ¿Pero qué significa que sean eusociales? Básicamente que cuentan con un sistema de castas donde hay trabajos especializados, se cuidan entre ellas y hay generaciones superpuestas. Es lo mismo que hacen las hormigas, abejas y avispas. Pero hasta aquí hay las similitudes, porque hasta la jerarquía que tienen es diferente. Te explico. Aquí hay un rey y una reina. Se reproducen y ponen miles de huevos al día. Como dato curioso, estos pueden vivir entre 20 a 30 años, siendo los insectos más longevos que existen. Volviendo al tema, de esos huevos saldrán larvas, que son termitas en proceso de desarrollo. Luego se convertirán en ninfas. Su único trabajo es alimentarse y crecer. Eventualmente se ofrecerán en obreras, soldados o incluso reproductoras. La mayoría de la colonia son obreras, que excavan los túneles, comen madera, alimentan al resto de la colonia, mientras una pequeña parte se vuelve soldados que defienden la colonia. ¿Y qué pasa con las reproductoras? Estas solamente comienzan a salir luego que la colonia tiene unos años y se desarrollan en heladas. El trabajo de las heladas es salir de la colmena a buscar nuevos territorios para reproducirse e iniciar otra colmena. La mayoría muere en el proceso, pero si logran sobrevivir se reproducirán y empezarán su propia colmena como rey y reina, repitiendo así el ciclo. Ahora, no todas las termitas son iguales y no todas representan el mismo problema tampoco. De forma práctica, muchas veces se habla de termitas subterráneas, de madera seca o de madera húmeda. Pero las más problemáticas en muchos casos son las subterráneas. Generally speaking, there are two types of termites that we get into people's house. Dry termites, subterranean termites are very different, so you need to identify them properly. Otherwise, you will make a mistake for the control option. Para aterrizar esto el tema de hogares, le pregunté al Dr. Su por qué es importante identificar bien el tipo de termita que tenemos. One is drywood termite. About 20% of termite control are done with drywood termite. Drywood termite are only found in the upper corner. They may nesting, their colony may stay inside a piece of wood, picture frame, small picture frame, or some kind of door frame, or attic 2x4 behind the double wall 2x4. There are many colonies may exist, and those colonies are not connected. They're discrete, away from each other. So to do the control, typically if you want to get them all, because you have no idea where they are in your house, you tent and fumigate. That's the only way guaranteed that you can get them all. If you do properly, anything inside your house will be killed. Hasta aquí parece simple, control de fumigar y ya está. Pero con las subterráneas la historia es un poco diferente. A ver qué nos dice el doctor. Now the other termite, that is group of termites that account for 80% of all the termite control practice in this country is subterranean termite. Subterranean termite is, like I say, is they form a large colony in soil, and so you cannot just spray pesticide. Most people say, "Oh, that's a termite. Spray them. I'm home free." Right? No, it's not. You just spray them. There's a large population underneath your house, okay, and they will keep coming back. ¿Y entonces cómo los controlamos? Hay dos formas. Una de ellas es empapar el suelo con químicos y la segunda, en la cual el Dr. Su tiene mucha experiencia, es con cebos. So there's a two options for subterranean termite control, and the traditional way is to trench around your house, apply pesticide in there, and then try to drill through the concrete floor and inject pesticide underneath there in hoping that termite will create the barriers that prevent termite from coming in. Okay? The problem here is that most of the time people, the house is already sitting on a piece of soil. And no matter how you trench, drill, inject, you are not going to have a complete chemical barrier unless you find a way to lift your house up, spray and put it back, which is impossible. So the best way to do it is to use a bait to kill the colony.
And the base system we develop can, if you do it right, it may take a while, maybe 2 months or so on average. You kill the entire colony of 7 million termites and you're home free. No, if you don't have termite, you don't have a termite problem. That's how simple it is. ¿Eso significa que todas las termitas son malas? No. ¿Qué de bueno tienen las termitas realmente? So there are over 3,000 species of termites in the world. There's only a very small number actually come to your house. If you count them, it's probably about 30, 40 species. It's a really small portion of those termites. ¿Y entonces el resto qué hace? Cumplen roles ecológicos importantísimos. Por eso es importante que las identifiques correctamente antes de matarlas a lo loco. And termites are very important. Don't make a mistake. If you think about it, everything we eat, all the animal, the energy we absorb ultimately comes from sun through photosynthesis. Now, here's the trick. More than 90% of photosynthesis energy are stored in the wood, cellulose, that most animal cannot eat. Termite is one of the few animals actually can break down wood, the energy stored in the wood. Junto a otros pocos organismos son capaces de descomponer madera y regresar nutrientes al suelo. Además, sus túneles abren poros que reducen la compactación y mejoran la aireación del suelo. Claro, también tienen su rol en la cadena alimenticia. So when they are being eaten by the other animal, the energy going through sun into the wood will go into trophic levels and recycling. So termites will play a very important role in the ecosystem. Como último dato curioso de las termitas, hay unas que incluso practican agricultura. Siembran hongos en sus túneles subterráneos, a los cuales les llevan alimento y estos se alimentan del hongo. Hoy aprendimos que las termitas pueden causar daños enormes, pero también que son más que eso. Las termitas reciclan, reconstruyen y diseñan ecosistemas. Si te gustó el episodio de hoy, no olvides suscribirte, dejar tu like, comentar, porque quiero hacer más videos de diferentes temas. Como siempre, mi nombre es Israel Urcullo y esto es Biológica.